Bienvenidos a la predicción del Mundial de 2026 a través de un simulador. Comenzamos la predicción con la fase de grupo. Grupo A. El partido inaugural entre México y República Checa se lo llevará México por 1-2. Corea del Sur se impondrá por la mínima ante Sudáfrica. República Checa se impondrá por 1-0 ante Sudáfrica. Corea del Sur y México quedarán empate a 1 en un partido igualado. Corea del Sur se impondrá por 2-1 ante la República Checa. Y México ganará por 2-0 ante Sudáfrica. La clasificación de este grupo: México pasará como primera con 7 puntos empatada con Corea del Sur, que pasará como segunda, y República Checa irá al repechaje de las mejores terceras. Grupo B. En el primer partido del grupo, Bosnia y Canadá acabará en empate a 1. Suiza se impondrá por 2-1 ante Qatar. Bosnia y Qatar acabar 1-1. Suiza se impondrá 2-0 ante Canadá. Suiza 2, Bosnia 1. Canadá y Qatar empatarán a 1. Quedando así la clasificación del grupo B. Suiza primera con 9 puntos. Bosnia segunda con 2 puntos. Qatar tercera con 2 puntos al repechaje de la mejor tercera. Grupo C. El primer partido será entre Brasil y Marruecos, que acabará 2-2 en un partido muy igualado. Escocia se impondrá por la mínima ante Haití. Brasil ganará por 3-0 ante Haití. Marruecos se impondrá a Escocia por 3-1. Brasil ganará por 2-0 ante Escocia y Marruecos cerrará la fase de grupos por 2-0 ante Haití. Brasil pasará como primera de grupo con 7 puntos. Marruecos segunda con 7 puntos y Escocia tercera con 3 puntos al repechaje de la mejor tercera. Grupo D. Turquía se impondrá por 2-1 ante Estados Unidos en un partido muy igualado. Paraguay se impondrá por 1-0 ante Australia. Turquía ganará por 1-0 ante Paraguay. Estados Unidos se impondrá por 2-0 ante Australia. Turquía se impondrá por 3-1 ante Australia. Para cerrar la fase de grupos, Estados Unidos y Paraguay empatarán 2-2. Así queda la clasificación en el grupo D. Turquía primera con 9 puntos, Estados Unidos segunda con 4 puntos, y Paraguay tercera con 4 puntos al repechaje de la mejor tercera. Grupo E. En el primer partido del grupo E, Alemania se impondrá por 3-0 ante Curazao. Ecuador se impondrá por 2-1 en partido difícil ante Costa de Marfil. Alemania se impondrá por 2-1 ante Costa de Marfil. Ecuador se impondrá por 2-0 ante Curazao. Alemania ganará por 2-1 ante Buen Ecuador. Costa de Marfil ganará su primer partido por 2-0 ante Curazao. La clasificación del grupo E: Alemania primera con 9 puntos. Ecuador segunda con 6 puntos y Costa de Marfil al repechaje de la mejor tercera con 3 puntos. Grupo F. Países Bajos se impondrá a Suecia por 2-1. Japón 2, Túnez 1. Suecia empatará 1-1 ante Japón. Países Bajos ganará por 3-2 ante Túnez, que se lo pondrá difícil. Suecia impondrá a Túnez por la mínima. Países Bajos y Japón firmarán las tablas 2-2. Así quedaría la clasificación del grupo F. Países Bajos primera con 7 puntos. Japón segunda con 5 puntos. Suecia tercera al repechaje de la mejor tercera con 4 puntos. Grupo G. En el primer partido del grupo, Bélgica y Egipto empatarán a 1. Irán se impondrá por 2-1 ante Nueva Zelanda. Bélgica se impondrá por 2-0 ante Irán. Egipto ganará por 2-1 ante Nueva Zelanda. Bélgica se impondrá por 3-0 ante Nueva Zelanda. Para cerrar la fase de grupo, Egipto se impondrá por la mínima ante Irán. Así quedaría la clasificación del grupo G. Bélgica pasará como primera con 7 puntos. Egipto pasará como segunda con 7 puntos. Irán irá al repechaje de la mejor tercera con 3 puntos. Grupo H. España se impondrá por 3-0 ante Cabo Verde. Uruguay ganará por 2-0 ante Arabia Saudita. España se impondrá por 3-1 ante Arabia Saudita. Uruguay se impondrá por 3-1 ante Cabo Verde. España ganará 2-1 ante Uruguay. Arabia Saudita se impondrá por 2-1 ante Cabo Verde. Así quedaría la clasificación del grupo H. España primera con 9 puntos. Uruguay segunda con 6 puntos. Arabia Saudita al repechaje con 3 puntos. Grupo I. Francia se impondrá por goleada de 4-0 ante Irak. Noruega se impondrá a Senegal por 3-1.
Senegal ganará a Irak por 3-1. Francia se impondrá a Noruega por 3-1. Noruega ganará por 2-0 ante Irak. Francia cerrará la fase de grupos con victoria de 2-1 ante Senegal. Así quedaría la clasificación del grupo I. Francia primera con 9 puntos. Noruega segunda con 6 puntos. Senegal al repechaje de la mejor tercera con 3 puntos. Argentina se impondrá por 3-1 ante Argelia en el primer partido del grupo. Austria y Jordania empatarán a 1. Argentina se impondrá por 3-1 ante Austria. Argelia ganará por 2-1 ante Jordania. Argentina goleará a Jordania por 3-0. Austria se impondrá por 2-1 ante Argelia. Así quedaría la clasificación del grupo J. Argentina primera con 9 puntos. Austria segunda con 4 puntos. Argelia tercera al repechaje de la mejor tercera con 3 puntos. Grupo K. En el primer partido del grupo Portugal se impondrá por 3-1 ante República del Congo. Colombia ganará por 2-0 ante Uzbekistán. República del Congo empatará a 1 ante Uzbekistán. Portugal se impondrá por 2-1 ante Colombia. Colombia ganará por 2-1 ante República del Congo. Portugal cerrará la fase de grupos con victoria 2-0 ante Uzbekistán. Así quedaría la clasificación del grupo K. Portugal primera con 9 puntos. Colombia segunda con 6 puntos. República del Congo tercera al repechaje de la mejor tercera con 1 punto. Grupo L. Inglaterra se impondrá por 2-1 ante Croacia. Ghana y Panamá empatarán a 1. Inglaterra ganará por 2-0 ante Ghana. Croacia se impondrá por 2-1 ante Panamá. Inglaterra ganará por 2-1 ante Panamá. Croacia cerrará la fase de grupo por 3-2 ante Ghana. Así quedaría la clasificación del grupo L. Primero Inglaterra con 9 puntos. Segundo Croacia con 6 puntos. Panamá tercera al repechaje de la mejor tercera con 1 punto. Esta es la clasificación de las mejores terceras clasificadas. Pasarán a la siguiente ronda los siguientes países: Paraguay, Suecia, Costa de Marfil, Senegal, República Checa, Argelia, Irán, Arabia Saudita. Así quedarán los enfrentamientos de los 16avos. Alemania pasará a los octavos de final ganando a Paraguay. Francia se impondrá a Suecia. Corea del Sur pasará a octavos eliminando a Bosnia. Marruecos eliminará a Países Bajos en un auténtico partidazo. Colombia se impondrá a Croacia. España pasará de ronda eliminando a Austria. Turquía ganará a Argelia para pasar a los octavos de final. Bélgica se impondrá a la República Checa pasando a la siguiente ronda. Brasil se impondrá ante una buena Japón. Ecuador eliminará a la Noruega de Erling Haaland. México pasará a los octavos de final eliminando a Arabia Saudita. Inglaterra se impondrá ante Senegal. Argentina eliminará a Uruguay en un auténtico partidazo hasta la prórroga. Estados Unidos se impondrá ante Egipto. Suiza eliminará a Irán. Portugal se impondrá ante Costa de Marfil para pasar de ronda. Comenzamos con los octavos de final. Francia se impondrá ante Alemania en un partido muy igualado. Marruecos eliminará a Corea del Sur para pasar a los cuartos de final. España se impondrá ante Colombia en un partido muy igualado hasta la prórroga. Bélgica eliminará a Turquía, que estaba haciendo un buen mundial. Brasil eliminará a Ecuador en la tanda de penaltis, en un partido muy igualado que se lo pudo llevar cualquiera de las dos. Inglaterra eliminará a México, una de las anfitrionas de esta Copa del Mundo. Argentina hará lo mismo con Estados Unidos, la otra anfitriona que seguía en lucha por la Copa del Mundo. Portugal se impondrá ante Suiza para pasar a los cuartos de final. Estos son los enfrentamientos de los cuartos de final. Francia eliminará a Marruecos. Un país que se lo puso muy difícil a Francia, igualado hasta últimos minutos. España pasará a las semifinales del mundo eliminando a una gran Bélgica. Inglaterra se impondrá ante la todopoderosa Brasil en la tanda de penaltis, haciendo llegar el final de la participación de Brasil en este mundial. El partidazo de los cuartos de final.
Argentina versus Portugal, Messi versus Cristiano Ronaldo. El último mundial de estas dos leyendas. En la que Portugal se impondrá a Argentina para pasar a las semifinales eliminando a la actual campeona del mundo. Semifinales. Francia se enfrenta ante España, un partido muy igualado, con muchos goles que se lo llevará España para poner sus pies en la final mundial imponiéndose ante Francia. Portugal se impondrá ante Inglaterra en un partidazo muy igualado hasta los últimos minutos. En el tercer puesto Francia se impondrá a Inglaterra para llevarse la medalla de bronce. La gran final entre España y Portugal. Un partido muy igualado en la que no habrá vencedor en los 90 minutos y tampoco en la prórroga. Se decidirá en las tandas de penaltis. Se lo llevará Portugal en la que Cristiano Ronaldo meterá el penalti decisivo, coronándose con la Copa del Mundo.